Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que ya hayan eh, descansado un poco después de las lecturas, después de la prueba. ¿Ya? Yo todavía no las empiezo a corregir, pero sí ya les subí la pauta, así que pueden empezar a verla y ahí empezar a apreciar cómo les fue. ¿Ya? En base a eso. Esta cápsula del día de hoy tiene la gracia de ser la primera en la cual ya nos vamos a abocar en lo que son las construcciones de los estados, ¿ya? La construcción estatal, ¿ya? Como periodo histórico, ¿cierto? Vamos a ir dejando atrás las independencias, las guerras de independencia, todos los movimientos que la motivaron, ¿cierto? De la manera en que se produjo en algunos lugares. Le pusimos harto énfasis al caso de Venezuela porque me parecía que ahí existía una problemática histórica que era factible de comparar con otras regiones, ¿ya? Comparar, por ejemplo, con el caso chileno, que conocemos mejor, ¿ya? Por ahí hicimos alguna comparación con Argentina, con el Río de la Plata, mejor dicho, y me parece también importante ver dos cositas. Una, la vamos a ver a través de México, ¿ya? Pero creo que cuando hablemos de México vamos a hacer una cápsula especial, en la cual vamos a ver cómo se dio la independencia. Ya con John Lynch aprendimos que habían jugado un rol clave, un rol, ¿cierto? Como motivador, ¿ah? O como primer motor de la independencia en las acciones, ¿cierto? Los procesos impulsados por los curas Morelos y Miguel Hidalgo, ¿ya? Cada uno con sus matices, con sus diferencias, eh, pero después esto da paso a una serie de proyectos de republicanistas, ¿cierto? O mejor, no es republicanista, procesos de gobierno y de Estado independiente. ¿Ya? ¿Por qué no digo republicanista? Porque hubo un momento importante en la historia en el cual se intentó imponer un imperio en México, ¿ya? El imperio de Agustín de Iturbide, ¿ya? Y luego también hubo una invasión de fuerzas francesas en México, ¿ya? Que podría haber conducido bueno, podría haber conducido a otro universo histórico, pero finalmente, bueno, no fue así, por una serie de procesos de organización interna, de crecimiento del Estado, de relación con el vecino norteamericano, ¿ya? Mucho más friccionado, ¿ya? No es solamente la influencia que puede haber ejercido en el Río de la Plata, en la diplomacia chilena, en Colombia, en Panamá, sino aquí estamos frente al país que está inmediatamente contiguo. De ahí viene el famoso vocablo: México, pobre México, ¿cierto? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, eso es cierto, ¿ya? Pero como sea, ¿cierto? Después México, a la luz de sus caudillos, ¿ya? Primero Benito Juárez, ¿ya? Que un personaje bien complejo y muy interesante, y que significó un progreso institucional en México en un primer momento, y luego ya en el momento en el cual se consolida el Estado mexicano, que es con Porfirio Díaz, ¿ya? Que es una dictadura de varios años, varias décadas, que se conoce como el porfiriato, ¿ya? Y el porfiriato es el antecedente directo, ¿ya? O el periodo inmediatamente anterior a lo que se abre en la década de 1910 con la Revolución Mexicana, ¿ya? Pero como les digo, vamos a hacer probablemente la próxima semana vamos a hacer una cápsula especial donde vamos a cubrir como todo este siglo mexicano, y nos va a servir también para ir enganchando los temas, ¿cierto? Para no ir quedándonos tan estancados en un determinado proceso, ¿ya? Creo que el tema de los caudillos, ¿ya?
no lo vamos a tematizar como con una cápsula específica, porque ya lo estábamos viendo cuando hablábamos de Bolívar, ¿cierto? Ya lo estábamos viendo cuando vimos, qué sé yo, a Toussaint Louverture, a Dessalines en Haití. Ahora lo vamos a ver en la cápsula del día de hoy y creo que bueno, va a ser ese el modelo que vamos a adoptar ahora. ¿Ya? Me interesaría, por ejemplo, si queremos ver los procesos de formación de estatales, de expansión del Estado, de expansión, digamos, como aparato burocrático y de anexión de territorios, uno de los casos interesantes y de los más potentes como proceso histórico es el caso de Argentina, de las provincias unidas, que después se convierte en la República Argentina, pero, como les digo, pensando en proyectarlo hacia lo que vamos a trabajar en siglo XX, creo que en Argentina vamos a darle más énfasis al momento del irigoyenismo, ¿cierto? Que, en la década de 1930, ¿no? Que es cuando el Estado argentino ideológicamente se concibe como un Estado benefactor, ¿cierto? Como un Estado que va a proporcionar de manera amplia algunos servicios, ¿cierto? Al total de su población, dentro de ellos el más importante, el de la educación, ¿cierto? El de la educación pública, y enchufarlo también con lo que es el peronismo en Argentina, ¿ya? El peronismo, ¿cierto?, que nace con la figura de Juan Domingo Perón, caudillo militar y político de la década del 40, ¿ya? Entonces, recapitulando, ¿cierto?, estas ideas sueltas que les acabo de entregar, vamos a hablar hoy día de eh, no, después les voy a contar lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a dejar para el futuro una cápsula sobre México, ¿cierto? Sobre el siglo XIX, el largo siglo XIX mexicano. ¿Ya? Vamos posteriormente a eh, organizar otra cápsula sobre la formación del Estado benefactor argentino. ¿Ya? Y hoy día vamos a ver un, un capítulo de la historia latinoamericana que hasta hace un tiempo atrás era bastante marginal, bastante poco estudiado, bastante poco conocido, ¿ya? Pero que desde hace algunos años atrás viene tomando fuerza como un fenómeno histórico digno de estudiar, ¿ya? Y me refiero al caso de Paraguay, ¿ya? En realidad, cuando uno piensa en América, Paraguay es un país que no tiene un territorio muy grande, ¿cierto? No es como Colombia, como Perú, Venezuela, México, Argentina, qué decir de Brasil, ¿cierto? Que son los grandes territorios en cuanto o sea, los grandes países en cuanto a territorio, en cuanto a población, ¿cierto? Paraguay, habría que ver los datos hoy en día, pero debe ser más o menos unos 7 millones de habitantes, ¿vale? U 8 millones de habitantes, no no es una potencia demográfica, ¿ya? Eh, y además, tampoco ha sido un motor económico en ningún periodo, ¿ya? Por lo tanto, solía quedar fuera, ¿cierto? Solía quedar fuera de la historia, de las grandes historias regionales latinoamericanas, ¿ya? Hubo un hito importante hace unos 15 años atrás, más o menos, que fue un coloquio que se llamó El Paraguay a la sombra de sus guerras, ¿ya? Y que, al margen de lo discutido en esa reunión, que tuvo lugar en París, ¿ya? Desembocó en la publicación de un libro es más bien un libro de actas, ¿cierto? De las actas de ese coloquio, que se llamó Las Guerras del Paraguay, ¿ya? Es este libro de acá, ¿ya? Las Guerras del Paraguay. Entonces, no solamente desde hace, qué sé yo, los últimos 15 años se viene investigando con mucha más fuerza, ¿ya?, la historia del Paraguay, sino que además, desde el punto de vista temático, ¿ya?, Paraguay viene a ser analizado o viene a ser relevado, se le viene a dar importancia al Paraguay por las guerras en las cuales se vio involucrado, ¿ya? Y las guerras internacionales, hay que decirlo, ¿ya? Y esas guerras son dos.
La primera es la guerra de la Triple Alianza, ¿ya? Que es la que vamos a trabajar hoy día, un poquito más en detalle, y la guerra del Chaco, ¿ya? La guerra del Chaco, que es en la década de 1930, ¿ya? Son dos guerras internacionales, ¿ya? Que terminan por conformar lo que es el territorio de este país, ¿cierto? Lo que son sus fronteras, ¿ya? Entonces, eso va a ser lo que vamos a trabajar hoy, ¿ya? Y como me gusta a mí hacer mis clases señalando desde dónde yo extraigo los conocimientos o los principales conocimientos, ¿ya? Las principales informaciones, los principales análisis de lo que yo les presento, yo me voy a basar en este libro, pero no en su totalidad, ¿ya? Porque es un libro que, como ustedes comprenderán, son una quincena de artículos, ¿ya? Y trabajan temas bien diversos, ¿ya? Pero acá me voy a focalizar me voy a focalizar en dos, ¿ya? Que son los dos primeros, ¿ya? Uno de Thomas Lyle Wigham, ¿ya? Se llama La guerra destruida, la guerra construida, ensayo sobre el desarrollo del nacionalismo en América del Sur, ¿ya? O sea, entender Paraguay a través de la guerra de la Triple Alianza y cómo el movimiento, ¿cierto? O la fuerza del nacionalismo orbita, ¿cierto? O hace orbitar eh, el desarrollo de esta guerra. Y un segundo artículo que es bien interesante, de un autor que se llama Francisco Doratiotto, ¿no? Y que se llama La política del imperio del Brasil en relación del Paraguay, 1864-1872. ¿Ya? Bueno, entonces, para hacer una breve introducción al tema de fondo, ¿ya? Debemos pensar que el Paraguay, ¿ya? eh, tiene, tiene dos capítulos, si usted quiere, desde el periodo colonial, ¿cierto? Tiene dos capítulos. El primero tiene que ver con la ciudad de Asunción, ¿ya? Que es una ciudad fundada en el siglo XVI, ¿ya? Vale decir, en los albores de la penetración colonial hispana, ¿ya? eh, es, es, es pleno proceso de conquista, o si usted quiere, en la conquista tardía, ¿ya? Junto con Chile, ¿cierto? Y eh, lo otro tiene que ver con las misiones jesuíticas, ¿ya? Esto sí que es bien conocido. Siempre que se habla de historia del Paraguay, uno lo asocia inmediatamente a lo que son las misiones jesuitas en Paraguay. Eh, no solamente eso es como parte de los temas de investigación, sino también como parte de la cultura popular, ¿ya? En los años 80, mediados de los años 80, hubo un director de cine francés, de apellido Jaff, que dirigió una película que se llama La Misión, protagonizada por Robert De Niro, por Jeremy Irons también, ¿ya? Que se centra, ¿cierto?, en lo que son la organización de las misiones, ¿ya? Lo- el, la discusión geopolítica que existía entre el Imperio Portugal, el Imperio Español, la Iglesia Católica y la realidad indígena local, ¿no? Por una parte, y en segundo lugar, cómo las misiones se convierten en pequeñas especies de unidades eh, autosustentables desde el punto de vista económico, cerradas desde el punto de vista político, abiertas a recibir o a relacionarse, a resguardar, a proteger las poblaciones indígenas, guaraní en este caso, ¿ya? Y cómo eso se enfrenta en el terreno a una figura colonial que son los bandeirantes, ¿ya? ¿Quiénes son los bandeirantes? Son los cazadores de esclavos, ¿ya? Que están asociados a ¿cierto? La captura de esclavos y su posterior venta en la costa atlántica portuguesa,
¿ya? Entonces esas serían como más o menos las coordenadas en las cuales no solamente se mueve esta película, sino que, como le digo, como cultura popular, es el reflejo de lo que se sabe y de lo que se ha investigado en historia, ¿ya? Hay el- uno de los compiladores y de los organizadores de este coloquio, que es Nicolás Richard, ¿ya? En su momento planteó eh, mirando el mapa, ¿cierto?, a las misiones jesuíticas como, y que nosotros que estudiamos, ¿cierto?, los procesos de frontera, las relaciones fronterizas, los tipos fronterizos, ¿cierto?, las misiones jesuíticas las planteó, expresó que las misiones jesuíticas eran, en el Paraguay, eran una forma de articular la frontera entre el Brasil, o sea, entre las colonias portuguesas y las colonias hispanas, ¿ya? Ustedes tienen que pensar que el Tratado de Tordesillas, ¿cierto?, que fija una línea en la cual hacia el occidente son dominios que están bajo la soberanía del rey de España, y para el lado oriente del rey de Portugal, ¿ya? Como esa línea, ¿ya?, que es una línea en el mapa, ¿ya?, en la práctica es imposible fijarla, ¿cierto? Es imposible que alguien recorra de norte a sur y haga la demarcación de esa línea, ¿ya?, sino más bien es un espacio indeterminado, ¿ya?, en el cual hay pretensiones portuguesas, hay pretensiones hispanas, ¿ya?, pero en realidad en ninguna de las dos coronas, ¿ya?, ninguna de las dos administraciones logra aproximarse mucho, y es como una especie de grieta, ¿ah?, en la cual se instalan, se florecen, ¿ya?, las misiones jesuíticas. Entonces, eso sería, si usted quiere, más o menos el Paraguay histórico, ¿ya? Son las misiones jesuíticas guaraní y la ciudad de Asunción, que es una ciudad que está ubicada a orillas del río Paraguay, ¿ya? Eh, digamos, como uno de los puntos más al interior del continente, ¿ya?, en lo que sería la cuenca del Paraná del Plata. Así se llama la cuenca, ¿cierto? La cuenca del Paraná del Plata, ¿ya?, en el cual el río de la Plata, que es un término amplio, ¿cierto?, la desembocadura, una desembocadura que son varios cientos de kilómetros, ¿ya?, y hacia el interior, hacia la zona que va no precisamente el Amazonas, ¿ya?, pero sí la zona tropical del Pantanal, del Mato Grosso, ¿ya?, y a través de dos ríos, que es el Paraná, ¿ya?, y el río Paraguay, ¿ya?, y a su vez estos se conectan con otros ríos menores, ¿ya?, que son principalmente el Pilcomayo, que va a dar hasta las zonas bajas de Bolivia, ¿ya? Entonces la cuenca del Paraná, del Plata, eh, eh, son ríos navegables, ¿ya?, pero están muy metidos adentro en zonas que son muy complicadas de habitar, por una parte, complicadas de, conquistar, ¿cierto?, de someter, ¿ya?, y de articular en una economía, ¿ya? Por lo tanto, hay que darle sobre todo la importancia a esta dualidad que existe entre la fluidez en las comunicaciones que proporcionan los ríos, por un lado, y lo desconocido, ¿ya?, que significan que significa la región del Chaco, ¿cierto?, que significa toda la región del Pantanal y del Mato Grosso, ¿ya? Bueno, entonces eh, voy a agarrar mis apuntes para no perder, ¿ya? Eh, bueno, hay que pensar que los procesos de independencia en el Río de la Plata se dio, a diferencia de lo que ocurrió en lugares como Venezuela o como Chile, donde más o menos el país y la sociedad que lo conformaba estaba bastante definida, ¿ya? En el Río de la Plata esto fue motivo, ¿ya?, de disputas
bien importantes, disputas que se proyectaron, ¿cierto?, hasta el último tercio del siglo XIX. Estos son es lo que se conoce como las guerras entre las provincias, ¿ya? Y Buenos Aires, ¿ya? De ahí viene, ¿cierto?, toda la disputa histórica entre cuándo Argentina se convierte en una república, ¿ya? A mediados de la década del 60, ¿ya? Y las luchas que se venían arrastrando y que se proyectan entre quienes proponen o luchan por un Estado federal y quienes luchan por un Estado unitario, ¿cierto?, sometido al poder de Buenos Aires, todo en un contexto en el cual eh, podría, ¿cierto?, efectivamente, por muy coherentes que hayan sido las provincias en sí mismas, pensemos en la provincia de Cuyo, por ejemplo, es un caso bien particular porque Cuyo siempre estuvo, o muy tempranamente, ¿cierto?, desde que se desprende de la gobernación de Chile, con la creación del virreinato, se somete al control administrativo de Buenos Aires, ¿ya? Pensemos en Tucumán, ¿cierto? Pensemos en Córdoba, que son realidades más o menos distinguibles, ¿cierto?, de lo que sería la política, la economía y la sociedad bonaerense, ¿ya? Entonces, en ese mismo sentido, Uruguay perfectamente podría haber formado parte de las Provincias Unidas, ¿ya? Y así como desde el punto de vista teórico, también Paraguay, ¿ya? También Paraguay, ¿sí? Que pese a esta coherencia que les estamos entregando Uruguay, Paraguay, Tucumán, etcétera, etcétera, bien podrían haber considerado que era factible entrar dentro de esta creación institucional nueva, que son las Provincias Unidas y que es la prehistoria de la República Argentina. ¿Ya? Entonces, dice, dice Wigan, Lyle Wigan, dicen, la guerra es un aliciente para la consolidación de este concepto abstracto que es la nación, ¿ya? Eso es bien importante, ¿ya? Porque nos remite a lo que alegaba Simón Bolívar en el manifiesto de Cartagena, ¿cierto? Cuando enumeraba todas las dificultades que había tenido la Primera República para afirmarse, ¿cierto?, para afianzarse y para verdaderamente generar un proyecto independiente, decía que no existía un patriotismo, ¿no? No existía un sentimiento, un apego hacia esta abstracción, a este concepto creado, imaginado, hacia esta mitología que es la nación, ¿ya? Pero dice Wiggum que rápidamente Paraguay, ¿ya?, fue la única nación que se consolidó en el Río de la Plata, ¿ya? Dice, bueno, ¿por qué dice esto? Bueno, porque en Paraguay se aprecia que hay una coherencia social y hay estabilidad política, ¿ya? Y las razones para entender por qué se da esta coherencia social y esta estabilidad política, dice, bueno, por una parte está el aislacionismo geográfico, ¿no? Paraguay queda lejos de todo, ¿no? Paraguay es difícil acceder, ¿no? Y después da una serie de características que habrían desarrollado o que se habrían afianzado en su primer gran periodo de independiente, que es una dictadura, ¿cierto? Una dictadura de un personaje muy especial, un caudillo, que se llama José Gaspar Rodríguez de Francia, ¿no? O también el doctor Francia, ¿ya? Eh, que gobernó desde el año 1814 hasta el año 1840, ¿ya? Dentro de estas características está el paternalismo, ya se trata de una dictadura paternalista, el tradicionalismo, ¿ya?, la autosuficiencia y la reciprocidad interna del país y el aislacionismo económico del doctor Francia, ¿ya? Cuando hablamos de tradicionalismo, creo yo que ahí se está refiriendo más bien a la cohesión de Asunción como un frente pionero colonial, ¿ya? Y habla del efecto, ¿ya?, que habrían producido las luchas de varios siglos entre los colonos en Asunción con un grupo que se conoce como los Guaycurúes, ¿ya? Un grupo indígena llamado los Guaycurúes.
¿ya? Bueno, ¿quiénes son estos Guaycurúes? Chuta, es una pregunta difícil de responder, o mejor dicho, que se puede responder desde distintos ángulos, ¿ya? Si uno se pone en la perspectiva de un habitante de la ciudad de Asunción en el periodo colonial, los Guaycurúes eran el enemigo bárbaro, ¿ya? Montado, ¿ah? Porque andaban, ¿cierto? Eran a caballo. Pero entonces, eso tiene una similitud bien clara con otras realidades similares. Por lo pronto, por lo que son los Pampas al sur de la frontera de Buenos Aires, o lo que sería el mismo pueblo mapuche, ¿cierto? Al sur del Biobío, ¿cierto? El enemigo bárbaro, ¿ya? Eh, que se dedica a maloquear, ¿cierto? Que no tienen residencia fija, ¿ya? Que tienen una cultura rudimentaria, más allá si es verdad o es mentira, ¿cierto? Estamos hablando de construcciones psicológicas que se hacen sobre el otro, ya sería el otro bárbaro, como les digo, el enemigo bárbaro. Pero bueno, luego después habrían existido distintos pueblos, ¿ya? O distintas etnias que se habrían considerado como parte de los guaycurúes, pese a que la palabra ya deja de existir como para denominar a alguien, ¿ya? Y saltaría la idea del guaycurú a la etnografía del siglo XX, ¿ya? Hoy en día desconozco si es que sigue existiendo alguna reivindicación étnica guaycurú, identitaria al menos, ¿ya? Yo creo que eso ya forma parte del pasado. Pero bueno, como quiera que sea, ¿ya? Está esa parte y hay otro capítulo dentro de lo que son que es el impacto indígena en Asunción, perdón, en Paraguay, ¿ya? Y es su fluidez, ¿cierto? Eh, y su aceptación, ¿ya? Identitaria del guaraní, ¿ya? Cuando se habla, por ejemplo, eh, con- eh, pensemos, por ejemplo, para aproximarlo a un ejemplo que nosotros conozcamos, ¿cierto? Cuando se habla, por ejemplo, de las estancias eh, chilenas del Valle Central próximas al Biobío, donde no solo se hablaba castellano, sino también se hablaba mapudungún, ¿cierto? Donde los señores, los hacendados, tenían trato directo con los grandes caciques, ¿cierto? Los grandes jefes, y a su vez ellos también hablaban la lengua, ¿ya? Y además, desde las capas más de los extractos más básicos de la sociedad existía no solamente eso, sino también como una especie de contigüidad cultural, ¿ya? Tenían creencias similares, ¿ya? Compartían algunos mitos, qué sé yo. Algo similar habría tenido el Paraguay colonial con todo el espectro guaraní, ¿ya? Pero creo que en el siglo XIX en Chile todo esto se corta, ¿cierto? El territorio es, se reconoce una soberanía y el territorio es aceptado, perdón, es anexado, ¿ya? Luego la población mapuche es desestructurada en sus relaciones políticas. eh, los, la población mapuche que pasa a ser educada en las escuelas chilenas se ve culturalmente menospreciada, la lengua se prohíbe, ¿cierto? Ya sea, si no de manera oficial, de manera factual, ¿cierto? La lengua pasa a ser muy castigada, entonces se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo, y la identidad chilena se construye en base a su vertiente, ¿cierto? Su raíz criolla, ¿ya? Dejando de lado su raíz indígena, ¿ya? En el caso de Paraguay no fue así, ¿ya? Y la raíz guaraní permeó y de manera poco conflictiva a la identidad colonial, ¿ya? Los señores y la población criolla de Asunción también hablaba el guaraní, ¿ya? Y, y terminó en algún momento convirtiéndose en lengua oficial junto al castellano, ¿ya? Entonces ahí tenemos una forma de concebir la identidad o la raíz indígena que es menos conflictiva y no es excluyente, ¿cierto? No la niega, ¿ya? Sino que la abraza y la integra, ¿no?
Entonces, la consolidación de este proceso, ¿ya? Por una parte, de una identidad a la vez guaraní, a la vez hispano-criolla, ¿ya? Que tiene su gran pilar en las misiones jesuíticas, ¿ya? Se consolida en la primera mitad del siglo XIX en la dictadura de Francia. ¿Ya? Bueno, denme un segundo porque les voy a decir, denme un segundito. 29, ¿ya? Eh, dentro de las cosas que siempre se señalan del doctor Francia es que el doctor Francia, como para sintetizar lo que fue su proyecto de gobierno, es que él cerró las fronteras de Paraguay, ¿ya? Y lo administró como si fuese su propio feudo. ¿Ya? Y eso es bien interesante porque eh, consolidó, ¿ya?, lo que sería un crecimiento hacia adentro y impidió que fuesen tentados, si usted quiere, todas aquellas poblaciones que podían estar en disputa o que no estaban claros. Estamos hablando de que Paraguay es la división entre la colonia hispana y la colonia portuguesa, ¿no? Entonces, habría funcionado como catalizador del nacionalismo, ¿no? Y eso entonces hace que Paraguay se distinga de lo que son el resto de los países latinoamericanos, ¿ya? Entonces, esta dictadura del doctor Francia, que duró varios años, ¿cierto? Del año 14 hasta el año 40, ¿ya?, fue seguida por una dinastía de dictadores igualmente, ¿cierto? O de caudillos autoritarios, si usted quiere, ¿ya?, que son los López, ¿ya? Carlos López, ¿ya?, que es el sucesor, ¿ya?, que gobernó desde el año 40 hasta el año 62, y después el hijo de Carlos López, que se llama Francisco Solano López, que gobernó desde la muerte de el año 62, 1862, hasta su propia muerte el año 70, 1870. ¿Ya? Entonces, Wigan dice que hay algunas transformaciones, ¿cierto? Desde el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia a el gobierno de Carlos López, y la base está en la apertura de la frontera, ¿ya?, en la apertura de la frontera. Y en particular en lo que es la participación de Paraguay en la más activa, diríamos, ¿ya?, en la navegación de la cuenca del Paraná del Plata. ¿Ya? Entonces, este Paraguay encerrado, ¿cierto? Este Paraguay que está consolidándose de manera bastante personalista hacia adentro, ¿ya?, con poca relación con el exterior, ¿ya?, con pocos vínculos económicos hacia el exterior, ¿ya?, eh, lógicamente no va a despertar mayor resquemor en sus países vecinos, ¿ya? Pero con el advenimiento de los López, y en particular de Carlos López, ¿cierto? Que entra, ¿cierto?, a disputar lo que son, lo que es el tráfico fluvial, ¿ya?, entra también a disputar lo que son territorios con el Brasil, ¿ya?, particularmente con Brasil, todavía no con Argentina, ¿ya? Eh, Brasil, que en ese periodo todavía estaba organizado como un imperio, ¿cierto? Más que pensar en disputar territorios con Paraguay, ¿cierto?, disputas que sí existían, ¿cierto?, pero lo que más le interesaba al Brasil, según Doratioto, eran dos cosas. La primera, contener la proyección hegemónica de Buenos Aires y de su principal caudillo, Juan Manuel de Rosas, ¿ya? Entonces, ese es el punto, ¿cierto? Lo que a Brasil le interesaba era contener la proyección hegemónica, ¿ya? Y para ello, entonces, era clave, ¿ya?, consolidar y reconocer la independencia de Paraguay. Paraguay como un Estado, como un país independiente, ¿ya?
Y a los López, ¿cierto? A Carlos López también igualmente le interesaba frenar lo que eran las ambiciones de Juan Manuel de Rosas y de Buenos Aires en el Paraguay. ¿Ya? Dice entonces eh, que el año 62, dice Doratioto, hubo estos momentos en la historia en los cuales ocurren diversos episodios, ¿ya? Que por sí mismos quizás no tendrían mayor significancia, pero puestos todos juntos, generan un proceso de transformaciones, abren una puerta a los cambios radicales, ¿ya? Y eso es lo que habría ocurrido en el año 62. ¿Qué es lo que ocurre en el año 62? Bueno, en primer lugar, la muerte de Carlos López, ¿ya? Y la asunción de Francisco Solano López. Pero además también se consolida la República Argentina, ¿ya? Dejamos de lado lo que son las Provincias Unidas, ¿ya? Y con el liderazgo de Bartolomé Mitre, ¿cierto? Se establece el gobierno unitario argentino en ese momento. ¿Ya? Entonces ahí se empieza a complejizar el tema, ¿ya? Porque Paraguay pasa de estar encerrado en el gobierno de Francia a estar completamente involucrado en lo que es la política exterior del Río de la Plata, ¿ya? En el cual Buenos Aires, ¿cierto? O de frente ya Argentina, ¿cierto? Ya se opone al Brasil en sus procesos de expansión territorial, ¿ya? Brasil, por su parte, ya hablando de esta región, ¿cierto? Brasil es gigante, ¿ya? Y tiene temas históricos fronterizos con, si es que no con todos, con casi todos sus vecinos, ¿ya? Pero en lo que sería esta zona, ¿cierto? La zona del Paraguay, ¿ya? Está la anexión de toda la zona del Acre, ¿ya? Que es la parte nororiental de Bolivia, ¿ya? Que eso se produce no a través de un conflicto bélico, sino a través de un tratado de compra, ¿ya? Entonces, está esta gran pugna, ¿cierto?, entre Buenos Aires y el Imperio del Brasil, ¿ya? Está este interés, ¿cierto?, de eh, Paraguay por consolidar lo que son sus fronteras y acceder a la navegación libre en la cuenca del Paraná del Plata, y además hay otro factor importante que es el interés de Uruguay por dejar de depender desde el punto de vista político de las decisiones que se toman en Brasil, ¿ya? Entonces, anoté acá, dice, Montevideo aparecía para el Paraguay, ¿cierto? Montevideo aparecía como una opción de puerto oceánico para el comercio paraguayo, ¿ya? Eso es bien importante. Si la idea es limitar el crecimiento de Buenos Aires, ¿ya? Es interesante otra alternativa portuaria, ¿ya? Francisco Solano López estrechó los lazos con los federalistas argentinos para debilitar el gobierno de Mitre, ¿ya? Esto de fomentar la disidencia interna, ¿ya? En esto, Francisco Solano López, ¿cierto?, también está alineado con las políticas del Brasil. Y a su vez, ¿cierto?, Uruguay buscaba liberar su quehacer político y económico de la influencia brasilera, tal como lo dijimos. ¿Ya? Dice Dora Tiotto, para que escuchen, ¿ya? Al final de cuentas, perdón, me olvidé mencionar algo, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? Los hechos, ¿cierto? Lo que ocurrió fue que entre el Brasil, entre Argentina y entre Uruguay se habría firmado, ¿cierto? Se habría llegado a un acuerdo secreto, a una alianza secreta en el cual se buscaría, ¿ya?, limitar el crecimiento de Paraguay, ¿ya?, y en particular del jefe de Estado, de la principal cabeza política, que es Francisco Solano López, por diversos intereses de cada quien, ¿ya? Entonces uno dice, chuta, pero mira, son tres países en contra de uno, ¿ya? Y más encima uno se imagina al Brasil, tremendo país, ¿cierto? Uno los ve en la actualidad, ¿cierto? 200 millones de habitantes, uno ve a Argentina, 60 millones de habitantes, grandes extensiones de territorio, diversidad en la economía, en fin, infinidad de cosas, ¿ya?
Uruguay, ¿cierto? Uno lo ve como más o menos plegado a sus vecinos, ¿ya? Eh, y a Paraguay uno lo ve como un país pequeño, ¿cierto? Eh, que no alcanzó nunca el desarrollo, ¿ya? Eh, que tiene mucha complicación interna, que institucionalmente es débil, ¿ya? Entonces uno dice, chuta, si, se, si, si Brasil, Argentina y Uruguay se asocian para enfrentar, ¿ah?, militarmente al Paraguay, esto es la expresión de un tremendo desequilibrio de fuerza, ¿ya? Pero, según lo que dice Doratioto, dice, Paraguay contaba con la superioridad militar terrestre. El ejército paraguayo era como mínimo el doble de la suma de las tropas argentinas y brasileñas, y además suponía que contaba con el respaldo del gobierno uruguayo y de los federalistas argentinos. En diciembre de 1864, las tropas paraguayas ocuparon el territorio disputado con Brasil. ¿Ya? Es todo lo que está en la parte este de Paraguay, ¿ya? Lo que hoy en día es Mato Grosso do Sul. ¿Ya? En 1865, garantizada la retaguardia, el ejército paraguayo avanzó sobre el sur e invadió las provincias de Corrientes, en abril en Argentina, y de Río Grande do Sul en junio en Brasil. Los objetivos eran derrocar a Mitre y vencer al ejército de Brasil en Uruguay, ¿ya? Bien complicado este tema de las territorialidades, ¿ya? Porque, por ejemplo, eh, lo que uno ve en el mapa hoy día, ¿cierto? No es lo que Paraguay era en ese entonces, ¿ya? Ya lo vamos a ver al final, ¿cierto? Cuando veamos las consecuencias de esta guerra, ¿ya? Continúa Doratioto, dice, el Tratado de la Triple Alianza garantizaba la independencia de Paraguay, pero le imponía la pérdida de territorios que hasta ese momento habían estado bajo su soberanía o bien eran zonas en litigio. El acuerdo establecía, aquí está lo que yo les señalaba recién, el acuerdo establecía que toda la margen derecha del río Paraguay, el Chaco Boreal, así como el territorio de Misiones, pasarían a dominio argentino. La frontera con el Imperio de Brasil sería delimitada por la línea del río Igureí, por la sierra de Baracayú, por los ríos Apa y Paraguay, que es precisamente donde pasa hoy, ¿cierto? Y los aliados se comprometían a no bajar las armas, sino por común acuerdo, y después de derrocar a Solano López. En el tratado también se establecían las condiciones de paz, según las cuales, terminado el conflicto, el nuevo gobierno paraguayo debería indemnizar a los gobiernos aliados por todos los gastos de guerra, como por los daños y perjuicios ocasionados por la invasión de las tropas paraguayas sobre propiedades públicas y particulares ubicadas en los territorios de los países vecinos. ¿Ya? Entonces, quedémonos con el primer dato que nos entrega Doratioto, ¿cierto? La suma de las fuerzas terrestres paraguayas, o las fuerzas terrestres paraguayas, eran el doble de la suma de las fuerzas terrestres argentinas y brasileñas, ¿ya? O sea, la potencia militar aquí es Paraguay, ¿ya? O sea, no está siendo invadido, no, esta no es una guerra totalmente desequilibrada, ¿ya? En primer lugar. En segundo lugar, y esto después lo dice, ¿cierto? Doratioto citando la correspondencia entre los cónsules, ¿cierto? Entre los encargados del asunto de la guerra de la Triple Alianza, de la guerra del Paraguay, como también se le conoce, que Argentina ni siquiera disimulaba, ¿cierto? Sus pretensiones territoriales por sobre el Paraguay, a tal punto que todo lo que es la provincia de Chaco en Argentina, Formosa, ¿ya? Y por otro lado, eh, lo que es la región de Misiones, ¿ya? Al lado de la provincia de Corrientes, ¿ya? Fueron anexadas por Argentina después de la guerra, ¿ya? Entonces todo ese territorio es parte de el Paraguay colonial, ¿ya? O el Paraguay, digamos, así como cuando se dice que Tarapacá, ¿cierto? Por lo menos hasta Iquique, eran territorios peruanos, ¿ya? Y que después de la guerra pasaron a ser chilenos. Ahí estamos hablando sencillamente de ambiciones anexionistas, ¿ya? Más allá de cómo se haya desarrollado la guerra, cuál haya sido la coyuntura política en la cual se dio, ¿cierto? El hecho es que históricamente esas provincias pertenecen a un país, a un complejo
económico, demográfico y territorial, ¿cierto? Y después de las guerras, ¿no? Pasan a ser dominio de otro, ¿ya? Y pasan a ser lógicamente eh, chilenizados. El caso de Tarapacá chilenizado, ¿cierto? El caso de Misiones Formosa pasa a ser argentinizado, ¿ya? Ya, entonces quedémonos con esto que señala Doratioto. Quisiera decir, eh, darles una cita más para que vayamos reflexionando, ¿ya? No, denme un segundo, porque habíamos empezado esta reflexión señalando que Wigan, ¿qué es lo que decía? Decía que el único país donde verdaderamente existía una nación conformada en la primera mitad del siglo XIX en el Río de la Plata era el Paraguay. Y dice, ¿qué métodos permitieron desarrollar el sentimiento nacionalista en Paraguay durante la guerra? Recordemos, en primer lugar, que la conscripción era universal en el país desde mediados de los años 50. O sea, Carlos López había establecido la conscripción universal, es decir, el servicio militar. Todos tenían que pasar por la milicia, ¿no? Lo que significa que los habitantes, ¿no?, de los lugares más lejanos de Paraguay compartían la misma condición que los hijos más ricos de las familias de Asunción, ¿no? O sea, aquí la sociedad se equipara en su participación en las milicias. En consecuencia, todos los conscriptos de familias ricas debían, por ejemplo, sacarse sus botas para efectuar el servicio descalzos, igual que los paisanos, ¿no? Parece difícil encontrar mejor medida para insuflar el espíritu de cuerpo que aquello, eh, ¿cierto? Como contraejemplo, veamos el caso de Brasil en la misma época, donde las divisiones de clase fueron siempre mantenidas, al punto que la palabra sirviendo para designar al soldado, que es praza, ¿sí?, entrega un sentido de irrespeto, ¿cierto?, que evoca de suciedad, que evoca la calle. Pero no lo leí textual porque está en francés, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes ya tienen dos em, elementos. Uno, la vocación por la conscripción, ¿ya? Es decir, todos aquí estamos formando parte de un mismo ejército nacional, ¿ya? Eh, por- quizás tenga que ver con el tamaño del país, ¿cierto? Aquí todos estamos sirviendo a un caudillo, o mi caudillo sirve a este caudillo, ¿ya? Pero no estoy muy lejano de este caudillo, ¿ya? Es una sociedad, por lo tanto, que se puede comprender, ¿ya? En, o que se puede hermanar en aquello por lo cual lucha, ¿cierto? Que es la patria, ¿no?, que es la nación. Y en segundo lugar, que en la conscripción, en el ejército, ¿cierto?, es un espacio donde se disuelven las diferencias sociales, ¿no? Y eso no ocurre en ningún otro lugar de América, ¿ya? Me parece bien interesante señalar eso, ¿ya? Porque finalmente la guerra de la Triple Alianza, decimos que, bueno, es para contener ¿cómo se llama? La expansión argentina, ¿ya? Es para garantizar a Brasil, ¿cierto?, que va a haber un estado tapón entre su territorio y el territorio argentino. En fin, más allá de las grandes razones geopolíticas que existen, más allá, ¿cierto?, también de lo que fue el, de lo que era el tamaño de los ejércitos o de las fuerzas, ¿cierto?, eh, en conflicto, ¿ya? En sí mismo, la guerra de la Triple Alianza fue una guerra corta. Normalmente la guerra de la Triple Alianza se dice que comienza en el año 64, que es el momento en el cual se establecen las primeras negociaciones entre Brasil, Argentina y Uruguay, y el año 70, ¿ya? Que es cuando
es capturado Francisco Solano López y las fuerzas invasoras abandonan el país, ¿ya? Y Paraguay, ¿cierto? Ya empieza a vivir una vía independiente por sí solo. Es interesante ver que como guerra, digo que fue corta, ¿por qué? Porque una vez fracasados los intentos de Solano López de invadir Uruguay, debe replegarse, ¿no? De hecho, ese fue el casus belli, ¿cierto? Argentino fue que para invadir Uruguay, el ejército de López había atravesado la provincia de Corrientes, ¿ya? Que es territorio argentino. Por lo tanto, eso era una violación a la soberanía territorial y eso ya era causa suficiente como para declararle la guerra, ¿ya? Entonces, eh, la guerra en sí misma, al margen de estas campañas, ¿cierto?, de López para invadir Uruguay, ¿cierto?, se concentró en dos puntos, ¿cierto? Uno, la captura de López y dos, la toma de Asunción, ¿ya? Y cuando digo que la guerra fue corta me refiero a esta segunda causa, ¿cierto? Asunción fue ocupada, ¿cierto? Y fue tomada bajo el control de las fuerzas invasoras el año 65, ¿ya? O sea, al poco tiempo de desatarse la guerra, ¿ya? Entonces después tenemos 5 años en los cuales Asunción, digamos, Paraguay, pero a través de la guía de su capital, Asunción, estuvo ocupada por esta fuerza invasora, ¿cierto? Esta entente invasora. Y en ese momento la guerra se mantuvo activa, ¿ya? Ya no para imponer un gobierno, ya no para imponer una política económica, sino para capturar a este megalómano, ¿cierto? A este tirano que era Francisco Solano López, que a su vez estaba en algún sector del país manteniendo la guerra, ¿ya? Entonces las consecuencias fueron, fueron bastante dramáticas, sobre todo en la disminución de la población, ¿ya? Y aquí está el gran dato que se entrega, ya que en Paraguay, en ese periodo, la población masculina adulta disminuyó a tal punto que dejó vivo a un hombre por cada 7 mujeres, ¿ya? Esa realidad, ¿ya? Y eso es bastante, bueno, ustedes comprenderán que es suficiente como para fortalecer una identidad nacional ya renovada, ¿cierto? Ya no basada en este encierro que había significado el periodo de Gaspar Rodríguez de Francia, sino en una nación guerrera, ¿ya? Que va a ser clave también en el conflicto posterior eh, que se conoce como la Guerra del Chaco. ¿Ya? La Guerra del Chaco, ¿qué es lo que es la Guerra del Chaco? Bueno, la región del Chaco, que es la región que es una gran región, ¿cierto? Pero que se divide en el Chaco septentrional, el Chaco boreal, ¿ya? Es una región que está en el corazón del continente sudamericano, ¿ya? Y que eh, no fue sujeto de ninguna penetración colonial hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. Entonces, no es que haya sido un desierto donde no vivía nadie, etcétera. No, tiene algunas similitudes a la región de los llanos, ¿cierto? De Venezuela y Colombia, así tal cual como la describimos en las cápsulas anteriores, ¿ya? Vale decir, una región donde vive población que tiene poco contacto con los centros coloniales, población indígena en este caso, ¿ya? No, no guaraní, ¿ya? No guaraní. ¿Ah? Hay diversas identidades étnicas, ¿ya? De hecho, se habla de la Babel de América, ¿ya? Donde se hablan más de 10 lenguas, solo en una región pequeña, qué sé yo, ¿ya? Pero, insisto, esta región, pese a tener una población indígena, ¿cierto? Y mucha actividad, ¿cierto?, histórica y política, ¿ya? Porque hay diferencias entre estos grupos indígenas, nunca fue el objeto de las pretensiones de algún frente colonial, ¿ya? Por lo tanto, llegó hasta el siglo XX claro, con divisiones que eran rayas en el papel, así tal cual como dijimos, la división de Tordesillas, en realidad las misiones mediaban esto, acá no había mayor mediación, ¿ya? Salvo, ¿cierto?, lo que se estableció
al final de la guerra de la Triple Alianza, que la parte de Chaco boreal, ¿cierto? Que queda para Argentina, ¿ya? Pero queda toda la parte del Chaco septentrional, en la cual eh, luego Paraguay desarrolló un interés, ¿ya? Y no solamente Paraguay, sino también, por otro lado, Bolivia, ¿ya? Bolivia que, al igual que Paraguay, se había visto muy dañado, muy golpeado por sus guerras contra Argentina y contra Brasil y Uruguay, contra la Triple Alianza, ¿ya? Bolivia, ¿ya? Ustedes lo saben bien, venía muy golpeada o no inmediatamente en el tiempo, ¿cierto? Pero sí en lo que es la conciencia nacional, venía muy golpeada en lo que había sido su guerra contra Chile, ¿ya? Entonces, esta guerra del Chaco, en la década del 30, tiene esta variable de ser, por una parte, una guerra eh, que se disputa, ¿cierto? Un territorio que no tiene límites, que no pertenece a ninguno de estos estados, por un lado, ¿ya? Por otro lado, que tiene población indígena, ¿ya? Vale decir, no es un desierto como se plantean a veces estos espacios, ¿ya? Eh, y, eh, ¿cierto? Y a su vez se enfrentan dos países que han, eh, que en las guerras de construcción de los estados salieron perdedores, ¿ya? Entonces tiene todos esos ingredientes. Y además, bueno, si usted lo considera, ocurre entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, en la década del 30, ¿ya? Lo que significa que hay un interés mayor, ¿cierto?, de las grandes potencias industriales de la época, de Alemania, de Rusia, o sea, claro, de la Unión Soviética, ¿ya? Eh, por probar, ¿cierto? Por probar lo que son sus adelantos respecto al armamento, ¿ya? Entonces, también está ese ingrediente, ¿ya? En la guerra del Chaco hay divisiones de aviación, ¿ya? Que por lo menos en lo que son las guerras internacionales en América era algo desconocido, ¿ya? Sí, sí había existido aviación en lo que fue la Revolución Mexicana, ¿ya? Que si no me equivoco, bueno, ahí lo voy a cotejar cuando hagamos esa cápsula, fue el primer conflicto en Latinoamérica en el cual la aviación jugó un rol, ¿ya? Eh, Finalmente, bueno, la guerra del Chaco es una guerra tanto entre estados, ¿cierto? Pero también es una guerra o es un proceso de penetración territorial de los frentes coloniales, que son, en el caso de Paraguay, son a través del río Paraguay, ¿ya? Y una serie de industrias que se van instalando ahí, eh, que es la industria taninera, ¿cierto? En los puertos, el más importante de ellos es el puerto Casado, ¿cierto? Y también a través de lo que son las misiones protestantes, ¿ya? Eso también va a jugar un rol bien importante en la configuración, ¿cierto? De las rutas, ¿ah? De los núcleos que se van a ir formando, ¿ya? Dentro de ellos, bueno, ahí si alcanzo a mostrarles el mapa de los misioneros anglicanos, ustedes van a ver, ¿cierto? Que ya, por ejemplo, lo que eran los guaycurúes ya dejan de existir y empiezan a aparecer una serie de pequeñas identidades étnicas, ¿ya? Eh, y digamos además, ¿cierto?, que eh, nunca, los militares nunca dejaron, o mejor dicho, los militares autoritarios, ¿cierto?, nunca dejaron de diseñar y de ser las principales cabezas políticas en Paraguay, ¿ya? En la guerra del Chaco está el caso del mariscal Estigarribia, ¿ya? eh, que fue que es el jefe del Estado Mayor paraguayo, ¿cierto? Quien condujo la guerra desde el lado paraguayo, ¿ya? Y después, bueno, en el caso de Paraguay, una vez terminada la guerra, ¿cierto? Tampoco va a quedar ajena a lo que es la participación de los militares en política, ¿ya? Pero ya eh, eh, con problemas que no tienen tanto que ver con la conformación territorial de los países. Eso ya va a quedar más o menos clausurado con la guerra del Chaco, ¿ya? Entonces, la guerra del Chaco tiene esa plurivalencia, ¿cierto? Esa,
¿cómo se dice? Polisemia, ¿ya? Que por una parte, claro, es una guerra internacional entre dos estados que se disputan un territorio que no es de nadie, ¿cierto? Por otra parte, es una guerra de conquista de las sociedades indígenas que viven ahí, ¿cierto? Por otra parte, una guerra de ensayo de lo que va a ser posteriormente el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y además también es una prueba de fuego para lo que es la realidad política de cada uno de estos países, ¿ya? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, eh, eh, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿cierto? Porque eh, creo que ya hemos dicho lo principal y cuando lo vamos a hablar de Paraguay lo vamos a hacer cuando trabajemos ya lo que son las dictaduras de la década del 60 y del 70 y del 80 en el caso paraguayo, ¿ya? Bueno, espero que les haya gustado esta cápsula, espero no haber dado la lata, ¿ya? Y la próxima entonces la vamos a hacer sobre el largo siglo XIX mexicano, ¿ya? Nos vemos en la clase. Que les vaya bien. Chau, chau.